Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. En un programa de hace poquito hablamos sobre un libro que realmente para mí es sorprendente, para mí es genial, de esos que hay que tenerlos cerca a la cabecera de tu cama para que así antes de irte a dormir le des como que un repaso, saques tus conclusiones y te des cuenta que aunque han pasado 40 años desde su publicación en lengua española por la editorial Kier en el año 1984, pues hay tantas cosas de las cuales maravillarse en el campo de los fenómenos parapsicológicos que hasta ahora siguen siendo un enigma, no han sido totalmente desentrañados ni por la ciencia oficial ni tampoco por los investigadores que operan, vamos a decir así, al margen de la misma, ¿no? En este libro pues está el capítulo, la vez pasada conversamos sobre la fotogénesis, que es esta capacidad que algunos médiums o supuestos videntes, personas con algún poder, aseguraban tener generalmente entre fines del siglo XIX e inicios del XX, cuando todo esto estaba era un boom en todo su auge, que decían que en determinadas condiciones, cuando ponían la sala a oscuras, podían emanar algún tipo de electricidad o de energía lumínica con sus cuerpos, pero los investigadores de esos tiempos y también el propio autor de este libro, En los límites de lo inexplicable, el profesor Juan Rocha de Acevedo, pudieron constatar que la mayoría eran simplemente fraudes, ¿no? Algún caso había que sí nos dejaba con dudas. En este libro también se habla, pues, de la telequinesis, de la precognición y de muchas otras cosas más, la telepatía. Y el capítulo que hoy estuve revisando es el 15, los animales también tienen un sexto sentido. Aquí nos habla de algunos experimentos que se hacían en tiempos de la en ese entonces Unión Soviética, que en cierto modo eran bastante crueles. Hoy se les tildaría de antiéticos y se podría hacer grandes manifestaciones para evitar que se continúen haciendo, y con toda la razón del mundo. Y se hacían en pro de supuestamente el conocimiento científico, avanzar los alcances de lo que el ser humano conoce sobre el mundo que le rodea. Pero más allá de algunas formas de estos experimentos que fueron verdaderamente crueles, hay uno que hicieron, por ejemplo, causándoles la muerte a unos conejitos que se encontraban en un submarino, y a más de 1000 kilómetros de distancia se encontraban las madres de los conejos y midieron si había algún tipo de reacción, es decir, un contacto telepático que también se habla entre seres humanos, sobre todo cuando hay un vínculo tan fuerte como el que hay entre una madre y sus hijos, ¿no? Y que es como que, así como dicen que en el caso de muchas mamás humanas, es como que pueden sentir, aún estando muy lejos, aún no habiéndose visto por mucho tiempo, que su hijo o hija está en un problema, en una circunstancia incluso en la que puede correr peligro su vida, y de alguna manera la mamá lo sabe. Y de la misma manera, cuando la madre está en una circunstancia muy complicada, los hijos tienen un presentimiento, un pálpito. Dicen que esto también lo podrían realizar los animales. Y justamente decían, cuando en este experimento verdaderamente cruel, en ese submarino soviético, pues se les dio muerte a los conejitos, las mamás conejas estaban siendo monitorizadas con electroencefalógrafos, y sí, en el momento en el que morían sus crías, a pesar de estar a más de 1000 kilómetros de distancia, sentían, había un cambio, había una tensión, sabían de alguna manera el destino que habían corrido sus inocentes crías. Pero no solamente en el caso de la Unión Soviética, en Estados Unidos también se realizaron experimentos crueles. En este caso, por ejemplo, nos narra el profesor Juan Rocha de Acevedo de algo que hicieron con unos delfines. Le dieron una muerte bastante cruel a una cría de delfín, y la mamá delfina pudo saber
cuando había ocurrido esto. Ya de por sí sabemos que los cetáceos, los delfines, las ballenas, las orcas, los cachalotes y otros tienen una inteligencia y unas capacidades muy finas. En el caso de los delfines incluso se habla de ese vínculo que establecen con los seres humanos, ¿no? Hubo un documental de Jacques Cousteau que yo pues lo recuperé de un viejo VHS y lo tengo en mi canal Misterio Infinito Perú, ahí en YouTube, que habla sobre los mamíferos marinos y justamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de un delfín que se había acostumbrado con una familia allá en Estados Unidos y habían formado un vínculo muy, muy curioso y muy interesante. Y también contaban algunas cosas sobre la tradicional relación que habían tenido con pescadores y todo esto, ¿no? Que había motivado muchas leyendas y mucha mitología en siglos anteriores. Entonces, bueno, hay una serie de experimentos que se hicieron en esos tiempos en los que por lo visto no les interesaba la ética, desgraciadamente, en los laboratorios de las grandes potencias, pero sí, se llegaron a la conclusión, de maneras desgraciadas, pero llegaron a la conclusión de que los animales también, tanto como los seres humanos, tienen habilidades que les trascienden en cuanto a saber lo que con sus congéneres ocurre a distancia, o quién sabe si incluso telepatía. Yo recuerdo que hace mucho vi un documental, hace muchísimos años, de una señora que aseguraba que podía comunicarse, por ejemplo, con los equinos, con los caballos, poniendo su mano en un costado del animal y se establecía como una especie de conexión de algún tipo, ¿no? Y por supuesto los que somos dueños de mascotas como perros y sobre todo gatos, también aves y otros más, sabemos de alguna manera leer los comportamientos. Ahora, eso puede ser más que nada como un adiestramiento que nos dan nuestras propias mascotas a nosotros, ¿no? Tanto tiempo que pasamos con ellos, ya sabemos qué es lo que quieren decir cuando nos miran de tal manera, cuando su maullido o su ladrido es dirigido de tal forma. Quizá no haya mayor enigma en eso. El enigma viene con otros casos, como uno que reseñaron hace mucho tiempo en la revista Año Cero, me acuerdo, que a mí también me ha pasado de forma personal, ¿no? Que decían que supuestamente, desde la ortodoxia científica, los animales, sean cuales sean, ya sean monos, simios, gatos, perros, conejos, el que sea, no tienen una autoconciencia y por ende tampoco tienen una conciencia y una reflexión plena sobre el entorno y sobre algo tan humano y que nos preocupa mucho como es el paso del tiempo, ¿no? Nosotros que en todas las culturas hemos agrupado de una u otra manera los días, las horas, los minutos, los instantes y los años. Y entonces dirían, ¿cómo es que un animal va a saber que hoy es martes, mañana es miércoles y que este ciclo se va a repetir y va a haber otro martes y otro miércoles? Entonces había justamente en ese ejemplar de Año Cero un testimonio de una persona que pues daba de comer a una colonia de gatos callejeros y estos animalitos pues no tenían evidentemente forma de saber cuándo iba a llegar esta persona a darles de comer, porque iba solo en determinadas fechas, pero que estaban separadas en el tiempo y todo, a determinada hora. Pero dice que los felinos andaban pues, como es típico de los gatos, por aquí y por allá haciendo sus cosas, pero que puntualmente, como si tuvieran un reloj finísimo en cuanto a sus capacidades cronométricas, en el momento, en el día y en la hora en la que esta persona iba a dejarles la comida, ya estaban todos en fila esperando su ración. Esta persona obviamente se sorprendía, porque desde su punto de vista racional decía, ¿cómo estos saben? Pero la cosa es que sí lo saben. En mi caso a mí me ha pasado algo parecido en una ocasión que llegué de viaje a mi casa y como yo también doy de comer a unos gatos, muy aparte de los que yo tengo, de otros que están así, que son digamos de vida libre, viven por ahí, por los techos, y era como que ellos ya supieran. Esto incluso me lo hizo saber mi padre, ¿no? Entonces todos tenemos alguna experiencia bastante curiosa con los animales, o cuando parecieran que estos saben que sus dueños han fallecido o han tenido un accidente o están enfermos, y muy posiblemente por esto es que determinadas especies han sido divinizadas por las antiguas culturas. Volviendo al libro y a su autor, él menciona que en otra de sus obras, en El Enigma de la Mente, dedicó un capítulo al tema de la energía psi en los animales.
Y llegó a decir el autor, el profesor Juan Rocha de Acevedo, que hasta el 6% de los fenómenos parapsicológicos se presentan no en humanos, sino en animales. Y aquí cuenta algunos casos que tienen que ver con perros. Por ejemplo, dice que en la época de las grandes guerras mundiales, cuando la ciudad de Berlín fue bombardeada, vivía allí un psicoterapeuta apellidado Heyer, que tenía un perro. Cuando sonaba la alarma, previa a los bombardeos, el perro de alguna manera podía saber, podía conocer, intuir anticipadamente si esas bombas caerían en el barrio donde él y su dueño vivían. Si era así, el perro se escondía rápidamente. Pero dicen que un día el perrito se escapó de su casa para ir a la de una amiga de sus dueños que vivía en otro barrio, en un barrio más alejado. Y bueno, el señor Heyer y sus familiares intentaron hacer que el perro volviera a su casa. Pero el perro se mostraba reticente, no quería. De alguna manera estaba intuyendo algo. ¿Y qué pasó? Que esa noche la vivienda donde vivía el señor Heyer y su perro fue presa del bombardeo, fue totalmente destruida. ¿Cómo lo supo el perro del psicoterapeuta Heyer? Bueno, posteriormente un fotógrafo de Friburgo hizo una visita a Bucarest, en Rumania, en el año 1940, llevando consigo a su perro Bobby, nombre típico de perrito. Una tarde, de la nada, el perro parecía como que había enloquecido. Estaba muy asustado, era presa de un pánico que no se podía entender si mirabas las circunstancias inmediatas. Gemía, aullaba, arañaba las puertas, quería huir. No sabían qué le estaba pasando al buen Bobby. Y justamente esa noche se produjo el mayor terremoto que hubiera sufrido esa ciudad. ¿Cómo lo supo Bobby? No lo sabemos, pero es muy posible que también, como en tantos otros casos de terremotos o momentos previos a los mismos, inundaciones, tsunamis, etc., erupciones volcánicas también, se han observado una serie de comportamientos extraños de huida, de alerta, de desesperación en perros, en gatos, en aves, en insectos inclusive. Y el único que no se da por enterado es el ser humano, que desgraciadamente y en buena medida por la cultura actual ha sido castrado de la mayor parte de su conexión con la naturaleza que le rodea. Quizá nuestros antepasados, que sí decían que podían leer los elementos, leer las señales y signos de los cielos, de la tierra y de las aguas, no era que se tratase pues de cuestiones religiosas o místicas, irracionales, sino que ellos tenían una apertura mental más grande que la nuestra para poder dejar que la intuición siga su curso y les pueda incluso salvar la vida. Otro caso que narran aquí en el libro: en el Bronx, esta parte que ahora está integrada en Nueva York, Estados Unidos, un hombre estaba leyendo en la planta baja de su domicilio, en el primer piso. De pronto, su perro empezó a ponerse inquieto e inexplicablemente estuvo dando vueltas a la habitación. Bueno, su amo no le prestaba atención, decía que tendrá, algo le pasa. Bueno, ya el perro no aguantó más y lo tomó por la manga del saco, lo jaló hacia la puerta. Ante esto el hombre dijo: ok, ya quieres salir, quieres pasear, te pongo la correa y nos vamos. Bueno, una vez preparados, el perro no dejaba de tirar de él, como diciendo: sal de aquí, vete. Lo logró alejar de la casa y al final resulta que le salvó la vida, porque tan solo unos segundos después, un camión que había perdido el control se incrustó de lleno con la casa y dentro del impacto estaba justamente el lugar donde momentos antes había estado sentado este hombre, que sin lugar a dudas, si no era porque su perro lo sacó de casa, no hubiera podido contar nada porque hubiera estado muerto. Casos así, donde distintos animales salvan la vida de las personas, incluso gracias a su finísima intuición, hay muchos más. Casos incluso que hablan de comunicación entre el animal y su dueño de alguna manera. Vamos a hablar entonces de uno de estos casos de comunicación entre un animal y su dueño o viceversa, que está recogido aquí en este libro. Y nos lo cuenta Rider Haggard. Él dice lo siguiente:
Un día desperté y resulta que había tenido una pesadilla, que para mí había sido eso, una pesadilla muy vívida y muy duradera. Claro, al despertar desapareció de mi mente, pero podía recordar una sensación de horrible opresión y un desesperado y aterrorizado esfuerzo por continuar viviendo, como si me estuviera asfixiando. Pero entre el momento en que escuché la voz de mi esposa y desperté, y respondí conscientemente a su llamado, o al menos así me pareció, tuve otro sueño. Y este sí lo recordé. Soñé que un perro negro, un animal muy cariñoso e inteligente llamado Bob, yacía de costado en medio de un grupo de arbustos o unos matorrales que estaban junto al agua. De algún modo misterioso me pareció que mi propia personalidad estaba unida al cuerpo del perro, al que reconocí como Bob, como mi propio perro y no a cualquier otro, hasta el punto que era como si mi cabeza estuviera apoyada contra la suya. Era una circunstancia en la que sentía que yo estaba con el perro. Y en mi visión, él intentaba hablarme con palabras y como no lo conseguía, transmitió a mi mente, como una especie de telepatía, la idea, el conocimiento de que se estaba muriendo en ese momento. Luego todo se desvaneció y me desperté al oír la voz de mi esposa, que me preguntaba por qué estaba yo dando unos horribles y misteriosos sonidos. Momentos después, encontraron el collar del perro en un puente ferroviario, justamente sobre unos matorrales cerca de un pequeño arroyo, presumiendo que el animal había sido atropellado por un ferrocarril y había caído al agua. Días más tarde se halló el cadáver del perro Bob, con lo cual había quedado en evidencia que en el momento en el que seguramente se estaba ahogando, había transmitido a su amo los momentos de sufrimiento anteriores a la muerte y una especie de despedida. ¿Cuántos ejemplos como este no tenemos? De, como digo, perros, gatos y otros animales que transmiten como si fuera una especie de indicador, ya sea de pedido de ayuda o de decir a sus amos, a sus dueños, a sus amigos humanos que ya están falleciendo, ¿no? Y finalmente se pregunta el autor en un subtítulo si los animales viven después de la muerte y nos cuenta el caso de un señor de iniciales HA de México, concretamente de Guadalajara. Cuenta que él tenía un gato al que le había puesto por nombre Pancho, que había muerto a la edad de 9 años. Un animal muy mimoso que acostumbraba a dormir en un sillón junto a la chimenea del comedor del domicilio. Pero luego de que Pancho muriera, fue visto varias veces por familiares, por distintas personas, como si estuviera durmiendo justamente en ese sillón, como si estuviera caminando por la casa, o incluso lo sentían, además de verlo, como si se estuviera restregando contra las piernas de su amo, como si aún siguiera ahí, su espíritu encadenado al lugar, como si no supiera que había muerto o se negase a ir. Tal cual como los fantasmas de las personas que hablan algunos, ¿no? Otro caso en Valencia, España, la señora SB, en sus iniciales, tenía un perro que se llamaba Paco. Bueno, Paco durante el día era el compañero de juegos del pequeño Alejandro, hijo de la señora, que en ese entonces tenía solo unos pocos años de edad. Por las noches ya dormía sobre una alfombra junto a la cama del pequeño. Y durante años, pues el niño y el perro fueron inseparables compañeros. Pero un día, el perrito fue desgraciadamente atropellado por un camión cuando cruzaba corriendo una pista. Y desde entonces y por mucho tiempo la familia estaba segura de que oían, convencido de que escuchaban los característicos ladridos de Paco, en momentos en que Alejandro jugaba en el jardín, como lo hacía cuando aún vivía, ¿no? Como quizá manifestando su alegría por la presencia del pequeño. Y más misterioso aún, y que tiene que ver, por ejemplo, con el caso del gato que hemos hablado hace un rato, que en muchas noches los dueños aseguraban ver que el difunto perro Paco estaba durmiendo sobre la alfombra cercana a donde también dormía el pequeño, como si lo protegiera aún desde ultratumba. Entonces lo que el autor pues también se pregunta,
o mejor dicho afirma, es que esto demostraría que hay una energía del ser humano que sobrevive a la muerte, pero que también hay una energía animal similar a esta que permitiría que supervivan o que incluso puedan ser vistos cuando ya no están físicamente entre nosotros. Así el autor también continúa hablando pues de cómo se divinizaban a los animales en distintas culturas antiguas, como si digamos nuestros ancestros supieran algo más que nosotros al respecto. El caso del águila, el caso de Grecia o de Roma, o también en Irlanda, los dragones, que en realidad serían representaciones de reptiles, los búhos, los cantos de determinadas aves a los que se les daba una connotación de buen o mal augurio, las palomas y por supuesto los gatos como en el caso del antiguo Egipto y también los cánidos como perros y chacales. Pero en el capítulo siguiente el autor incluso llega más allá y nos habla de un tema que es acaso más controvertido si cabe que esa discusión que hay sobre si los animales tienen autoconciencia y tienen alguna forma, digamos, de comunicarse con los seres humanos, telepatía, tienen alma, tienen espíritu y supervivencia tras la muerte, ¿no? Que es los estudios que se han hecho y se siguen realizando sobre sensibilidad en las plantas. Todos hemos escuchado pues estos casos de personas que pues dicen, no comprenden cuál es el mecanismo, pero le ponen, por decir, música clásica o les hablan de una manera bonita, halagadora, o como si fuera un animal de compañía o como si fuese otro ser humano, pero a sus plantas, ¿no? Y que con esto se ha logrado que muchas, si son árboles frutales o plantas que tengan, digamos, algún elemento aprovechable, pues dan mejores frutos. Y si son plantas simplemente ornamentales, pues estas crecen con mayor vigor, hasta sus flores se ven más hermosas y se perciben más aromáticas, y esto haciendo una diferencia entre aquellas plantas a las que no se les dio esta atención, este cariño, o a las que incluso se les dejó como que simplemente ya toma tu agua, tu buen abono, pero no te prestó atención, versus las que sí recibieron este extra, ¿no? Entonces, aquí el autor se plantea eso justamente, la sensibilidad de las plantas, si estas tienen algún tipo de manifestación, si no deberíamos verlas simplemente como cuestiones inertes. Por ejemplo, nosotros sabemos de la famosa cámara Kirlian, ¿no? Que se utilizaba mucho décadas atrás para supuestamente ver el campo energético de las personas, conocido como aura, que pues desde la literatura que tiene que ver más con lo esotérico, dicen que puede ser indicador por los colores del aura, si la persona tiene alguna enfermedad, si la persona tiene buenas o malas intenciones, entre otras cosas. Pero algunos van más allá y dicen que los animales también tienen esta especie de energía o de luz que solamente es visible en determinadas circunstancias, ¿no? Y en este caso también estaban diciendo, en esas épocas de experimentos, por ejemplo, el del doctor Boris Nikolayevich Tarusov, director del Departamento de Biofísica de la Universidad de Moscú, ¿no? Estos tiempos de la investigación soviética, que incidió mucho en estos fenómenos. Si las plantas también tenían algún tipo, no digamos autoconciencia, que suena ya rarísimo, pero sí de manifestación, ¿no? Entonces, este eminente científico descubrió que esos rayos luminosos que nosotros denominamos aura existían también en las plantas, o sea, las plantas despedían energía, pero su intensidad variaba dependiendo de las circunstancias por las que esté, aunque suene rarísimo, atravesando esa planta. Y llegó a la conclusión este doctor Boris Nikolayevich Tarusov, como vuelvo a repetir, en ese entonces director del Departamento de Biofísica de la Universidad de Moscú, que las plantas se comunican entre ellas y pueden expresar mediante ese cambio de energía cuando están secándose, cuando necesitan urgentemente agua o algún tipo de lo que sería para ellas el alimento, o sea, el abono en la tierra, o también cuando estos están en exceso, o cuando son presa de alguna plaga, etcétera, como pidiendo ayuda o algo así, ¿no? Y observaron este científico soviético y su equipo que al igual que en los humanos y en los animales, pues justamente aparecen estas como
marcas energéticas, primero en lo que sería el aura, que se podía observar con la cámara Kirlian, antes que en el cuerpo físico. Incluso ya iban más allá y decían que no solo a los seres humanos, sino también a los animales e incluso a las plantas se les podía encontrar los denominados chakras y los puntos para realizar esta terapia que ahora se considera de medicina complementaria, como es la acupuntura, y así salvarles la salud, ¿no? O sea, imagínense estos experimentos que ahora, pues, con la caída de la Unión Soviética quedaron encarpetados, muchas veces perdidos. Ahora parece que las prioridades, por ejemplo, de Rusia son otras, sobre todo en estos días que corren, y también en el caso de los Estados Unidos y de otras potencias, aunque nadie quita que quizá, ahora sí de manera mucho más velada, en laboratorios súper secretos, escondidos, puedan estarse realizando, continuando estos y otros experimentos, investigaciones sobre las capacidades no solo del ser humano, no solo de los animales, sino incluso de las plantas o quién sabe si incluso hasta de la propia materia inerte. Bueno, vamos a cerrar con un caso de un niño, que pues cuando somos niños tenemos mayor conexión, sensibilidad y amor por el entorno que nos rodea. Bueno, desde niño Luther Burbank se dedicaba a cultivar plantas, y a estas plantas las amaba profundamente. Seguro que, como muchos oyentes, a cada una le ponía un nombre, a cada una le cantaba, le ponía música, las trataba con mimo, con ese amor que principalmente brindamos nosotros cuando somos pequeños. Así que decidió hacer algo muy interesante, una selección. Apartaba los mejores ejemplares de cada especie. Llegó a tener ni más ni menos que alrededor de 10.000 plantas, y de entre ellas hacía una selección y dejaba aparte a las 50 que entendía como las mejores. Luego había otras 10.000 que eran como las que seguían en el ranking a continuación, vamos a decirlo así, y de estas seleccionaba también a las mejores y así seguía. Y fue creando poco a poco casi 800 nuevas variedades. Consiguió flores que tenían perfumes verdaderamente exquisitos, colores muy puros y formas nunca antes vistas. Pero lo más sorprendente es que Luther Burbank, llegó a crear lo que parecía imposible: que salgan cactus sin las espinas que le son tan características y que constituyen su defensa ante el entorno. ¿Cómo lo logró? Bueno, una ocasión lo entrevistaron y Burbank dijo: en tanto realizaba los experimentos para intentar hacer cactus sin espinas, hablaba con las plantas para crear una vibración de amor. Les decía que no tenían que tener miedo, que no necesitaban las púas defensivas porque yo las protegería. Imagínense ustedes, imagínense lo poderoso, aunque suena muy a canción, ¿no? Lo poderoso que es el amor, pero también lo poderoso que es tener ese lazo, tener esa comunicación, esa sensibilidad con lo que nos rodea. Como digo, no solamente con otros seres humanos, que por ahí deberíamos partir para construir una mejor sociedad, sino también con los otros habitantes, incluso mucho más antiguos que la humanidad, muchísimo más antiguos de este mundo, como son nuestros animales, los de compañía y también los otros, y por supuesto las plantas inclusive. Así que con este bonito colofón hemos culminado la edición de hoy de Misterios al Anochecer. Nos reencontramos, Dios mediante, mañana, si están en Radio Arequipa Internacional, que el programa va de lunes a viernes, o la próxima semana si están en la edición de Estación Lamas los sábados o de Imperial 2 los domingos. Un fuerte abrazo, yo soy Fernando Chapi Martínez. Ustedes saben que me pueden encontrar también en YouTube en Misterio Infinito Perú, ahí se suben todos los programas y también otros contenidos, o si por ahí quieren compartir algo, conversar un toque, por ahí me encuentran también, no solo en YouTube, sino en Instagram, poniendo @Pedro Fernando en la radio o @Misterio Infinito Perú. Fuerte abrazo, nos estamos escuchando, Misterios al Anochecer.
Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.